Esto es Reporte Internacional. Soy Laila Tajeldine. En Venezuela, el fracasado proyecto de su derecha extrema de tomar el poder al margen de la Constitución hizo que se vieran en la necesidad de volver a una mesa de diálogo con el gobierno constitucional comandado por el presidente Nicolás Maduro. Todo enfrente de un escenario regional cada vez más esperanzador. En los últimos años, con el ascenso de presidentes neoliberales en la región, se presentó un retroceso en esa lógica de potenciación de los ejes de integración que venían desarrollándose de una manera increíble, tal como el Mercosur, Banco del Sur, UNASUR, CELAC, entre otros. El esquema de integración sudamericana, la defensa irrestricta de los valores democráticos, de solución pacífica de conflictos y crecimiento económico común pasó a ser uno de los elementos de importancia en la vida de las naciones latinoamericanas. UNASUR fue un ejemplo al acertar en varios procesos para asegurar la paz y la solución de conflictos, como en el intento de golpe de Estado de 2010 en Ecuador o el derrocamiento del presidente paraguayo Lugo en junio del 2012 y los intentos de desestabilización en Bolivia. En la reunión de cancilleres de la CELAC, en el marco del natalicio del libertador Simón Bolívar, el presidente de México, López Obrador, hablaba de una región, tener una nueva convivencia y apostar por la fortaleza política y económica del continente. Además, resaltó la necesidad de sustituir a la OEA por otro organismo verdaderamente autónomo y no lacayo de nadie. Sin duda, existe un resurgimiento regional de los gobiernos progresistas, donde Venezuela vuelve a estar acompañada por la llegada al poder de gobiernos como México, Argentina, Bolivia y Perú, y con un panorama muy alentador en Brasil, Chile y Colombia. Paralelamente se evidencia el descenso de la derecha neoliberal con los acontecimientos de represión en Chile, Colombia y la muerte del Grupo de Lima. Otro elemento a considerar en el proceso de diálogo en Venezuela. Los incesantes llamados al diálogo caracterizan al gobierno bolivariano desde el 2002, luego del golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. La revolución ha convocado al diálogo con la oposición, actitud que continuó el presidente Maduro, quien apenas habiendo triunfado en 2013, la derecha llamó a la violencia. Igual ocurrió en el 2014, 2017 y los años siguientes. Y a pesar de la violencia, el Estado venezolano no ha desistido en convocar el diálogo con estos grupos extremistas. Ahora, un memorándum de entendimiento da inicio a este proceso de diálogo en Venezuela, donde la derecha extremista, esa reconocida por los que han impuesto las inhumanas sanciones contra la nación sudamericana, reconoce al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Se comprometen a cesar la violencia y, por último, las partes pidieron el levantamiento inmediato de las sanciones que azotan a los venezolanos. Sin duda, un gran avance, aunque el gobierno bolivariano está claro que si bien el diálogo con los peones es importante, también es necesario tenerlo con sus amos. Por ello, el presidente Maduro insiste, tal como lo hacía el comandante Chávez, en llamar al diálogo al gobierno de Estados Unidos, principal agresor de Venezuela. Analistas insisten que Estados Unidos desde la Guerra Fría no ha variado su política retórica contra las naciones independientes. Por ello, consideran que es poco probable que la nación norteamericana levante las sanciones contra Venezuela y desista en su ataque económico y financiero, ya que sin sanciones se verificaría lo que el pueblo venezolano ha confirmado desde la llegada del gobierno bolivariano, que sus derechos y el progreso económico solo se ven reconocidos y representados en revolución.